en realidad lo que hace, bueno, y cualquier tipo de religión, no solamente el cristianismo, el islamismo también, cuando trata de ser discípulos y de imponer su ideología como la única verdad absoluta, lo único que está haciendo es cauterizar la mente, la capacidad de discernir, de razonar del ser humano, ¿no? Porque cuando tú te conviertes en cristiano, dejas de pensar, porque quieras o no, vienen muchas preguntas a tu mente: ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Y por qué aquí dice que Dios ordenó que matara a tal o cual persona? ¿Por qué Samuel mató al rey que no quiso matar a Saúl, que le perdona la vida? ¿Por qué Elías mató a los 400 profetas de Baal, los 450 profetas de Achera? Te pone preguntas y lo único que te dicen: no, es que tú tienes que creer, no puedes cuestionar a Dios, no puedes. Ahí dice, y Dios tiene sus motivos, Dios trabaja en formas misteriosas, ¿no? Lo clásico. Entonces, lo único que te hacen es, te van quitando poco a poco la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, de tal forma que aceptas todo, aunque no tenga lógica, aunque no sea congruente, y aunque que sea algo que sea irracional, pero lo aceptas. ¿Por qué? Porque ahí dice. ¿Ah? Y luego ves la vida de todos los que intentan seguir los preceptos de la Biblia y te das cuenta que está diametralmente opuesto, ¿no? En la mayoría de los casos. Yo no digo que no haya gente que se esfuerce por ser bueno. Okay. Te platico una experiencia. Sí. Perdón. Yo crecí en un hogar católico y después, pues me tocó vivir con un hogar cristiano evangélico tóxico, de esos fanáticos. Fui perseguido, se destruyeron mis colecciones de discos grandísimas, mi ropa fue quemada, fui difamado, que yo era el hijo del diablo y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, el chiste es que voy a la iglesia. En mi experiencia en esa iglesia, uno de los pastores que oraba por mí, que me ponía las manos en la cabeza, tenía una relación con su secretaria. Y se fueron. La secretaria inclusive abandonó a sus hijos y el pastor abandonó a su esposa con 5 hijos. Entonces yo cuestioné eso. Y yo le dije: ¿cómo es posible que ustedes tengan pastores de esa calaña? Porque ¿cómo voy a confiar yo que estaba orando por mí cuando no tienes que ir a la calidad moral? ¿Y saben qué me contestó el pastor? Algo que creo que ustedes han escuchado mucho, sobre todo el profesor Zambrano, es: no confíes en el hombre, porque el hombre falla. Confía en Dios. Y le dije: tiene razón, ya no confío en usted, porque ya no sé si lo que usted me está diciendo es cierto. Ya no confío en el hombre. Y entonces me fui. Entonces, ese tiene razón el profesor Zambrano cuando habla acerca de que no hay ese testimonio de vida real. Y es algo que la orden sí predica. Los adeptos de la orden, que no son seguidores, son adeptos, yo les digo, tienen que dar testimonio de vida de lo que es el satanismo. El satanismo no es para todos. El conocimiento no es para todos. El satanismo no puede ser vulgar. Yo tengo la experiencia aquí en México de que cada 28, sobre todo el 28 de octubre, que es el día de San Judas Tadeo, todo mundo va con su imagen grandotota de San Judas Tadeo, cargándola y todo, como la Virgen en los 12 de diciembre, pero se da mucho con San Judas Tadeo. Y ves pasar a sus feligreses y van drogándose, van tomando, y entonces me doy cuenta que a la iglesia eso no le importa. No le importa absolutamente. A la iglesia le importa lo económico. Pero es un fenómeno que se da cuando permites la entrada a cualquiera. Y es lo que yo no quiero en el satanismo. Por eso digo, el satanismo no es para todos, porque no cualquiera tiene la capacidad y el valor de conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo es irte a las profundidades de ti mismo, ahí donde no quieres vivir, ahí donde has reprimido tus deseos, donde están tus traumas, donde está todo aquello que te duele, donde hay recuerdos de violación, de violencia intrafamiliar, de divorcio, de todo ese tipo de cosas que están guardadas en tu inconsciente y que son las que condicionan tu vida, que tú no lo sabes, pero condicionan tu vida. Es un proceso fuertísimo, porque se sufre mucho. Y entonces cuando la gente llega a la orden y sabe que aquí tiene que trabajarle,
en ellos mismos se van. Y la verdad es que agradezco que lo hagan. Porque nosotros como orden no buscamos que ser la organización satanista más grande de México o de Latinoamérica. No nos importa eso es ego. A nosotros lo que nos importa es realmente ofrecer herramientas para que los adeptos contacten con su Dios interno, crezcan, y a manera de que se haga un trabajo individual, vamos a ir de lo individual a lo colectivo. Ese trabajo individual, esa sanidad mental, esa sanidad emocional, si quieres llamarle sanidad espiritual, se va a reflejar en algún momento en la sociedad. Pero el trabajo es comenzar por uno mismo. Y eso es algo que no se da en las religiones. Ahorita que mencionas eso, para cerrar tu comentario, en alguna ocasión lo dije en otro programa, para mí el cristianismo es una de las religiones más mediocres. Se oye fuerte, pero te voy a explicar por qué. Porque en el cristianismo toda la carga, todo el peso de mejorar tu persona, se lo dejas a alguien más. No te haces responsable de ti mismo, sí, claro. Sí, exactamente. Si yo fallé, fue que el diablo me hizo fallar. Si yo pequé, es que el diablo me tentó y yo caí. Dios te tiene que cambiar. Dios yo tengo un vicio que no puedo dejar, pídele a Dios que te cambie. O sea, nunca es tu responsabilidad, es algo que tú tienes que hacer, el ¿no? diablo, el mundo o la carne, pero sí, nunca es uno mismo. Claro. Y al último te dicen, no te preocupes, todo lo que está aquí está podrido. O sea, nosotros somos imperfectos, pero cuando te citan el versículo, cuando venga lo que es perfecto, entonces es perfecto, ¿no? Y te dicen, cuando ya estemos con Dios seremos transformados y entonces ya vamos a ser perfectos. Allá, en aquel momento, en algún día, cuando de acaso se den las condiciones, ¿no? Pero nunca jamás esfuérzate porque tú tienes que trabajar en tu persona para mejorar, para ser un mejor hombre cada día, ¿no? Siempre va a ser la carga, es que Dios te tiene que moldear, es que Dios tiene que trabajar contigo, es que el Espíritu de Dios tiene que darte las fuerzas, ¿no? Es tu responsabilidad y es mediocre porque mientras enseñas al hombre a que todo depende de alguien más y no depende de él mismo, nunca van a hacer las cosas, nunca se van a dar. Fíjate que tocante ese tema, nada más para cerrarlo, porque sí me dio un arma más todavía. En el cristianismo, sobre todo en el cristianismo evangélico, la gente que se convierte, que acepta a Jesucristo en su corazón, lo primero que hace es dejar de fumar, dejar de tomar. Piensan que eso es seguir a Cristo. Y yo lo que le digo a esa gente y lo que le digo a mucha gente, le digo, no es que hagas. Puedes ser adicto a la pornografía, puedes ser comedor compulsivo, puedes ser fumador, puedes ser alcohólico, puedes ser adicto a alguna droga. El problema no es qué haces, el problema es por qué lo haces. Deja de fumar, deja de tomar, y si no arreglas el porqué de las cosas, se va a reflejar en otro lado. La bestia va a dormir porque le has dado un placebo que es Dios, pero cuando despierte, va a despertar y con rencor. Lo podemos ver en algo palpable. El ascetismo que practican o el celibato que practican los sacerdotes en la Iglesia Católica, ¿qué es lo que ha propiciado? Niños abusados. Un abuso de menores. Sí. Sobre todo eso, porque se dice que hay sacerdotes homosexuales. Mira, que haya sacerdotes homosexuales, lo único que yo les critico es que no hablen con la verdad, que ni siquiera sean capaces de aceptarse a sí mismos. Pero la cuestión aquí, lo peligroso es que se degenera y entonces ya se va al abuso de menores. Sí. Cuando yo hice una crítica en Facebook, una chica me dijo, hablando de la pederastia, me dice, pero es que no son todos los sacerdotes y no puedes generalizar, por unos no pagan todos. Me quedó claro algo, nada más que no recuerdo quién lo dijo. El esclavo, más allá de aceptar sus cadenas, las defiende. Claro, las justifica. Y yo lo que digo es, todas esas personas que se callan y defienden a la iglesia por sus abusos, son cómplices. Les guste o no les guste, son cómplices. Porque si realmente predican la moral, lo primero que deberían de hacer es alejarse de la iglesia. Aclaro, no de Dios. Para que no se confundan.
porque sería una manera de protesta decir, no estoy de acuerdo con tus actos, no está siendo congruente lo que dices, lo que predicas con lo que haces. Pero no lo hacen. Y como bien dice el profesor Zambrano, la culpa es de Satanás. Es que ese líder, ese cura, ese pastor se ha mostrado casi como el mismo Dios. Así lo ve esta gente, que luego, pasa acá en Chile, acá se han descubierto pastores violadores, que incluso están en la cárcel. ¿Y qué pasa? Que a las víctimas, a los padres, los abuelos de esos niños, han tenido miedo de denunciar porque sienten que se van en contra del mismo Dios. Así lo ven, porque llegan a ver a ese pastor como un Dios. Entonces, ¿eso? Se arrastra por todo Latinoamérica. Yo creo que en muchos países pasa. Bueno, en México es el segundo país, hasta hace unos años, no sé si por debajo de Chile o de Argentina, que tiene mayor denuncias de pederastías contra sacerdotes. México es el segundo país, o era el segundo país. Y aquí, ahorita que nombraste eso de Chile, aquí llegó en México una mujer chilena que se paraba en el centro, en el zócalo de la ciudad, a disfrazarse de sacerdote de papa, en la cual denunciaba que ella en Chile, su abuelita la llevaba a catecismo y el padre abusaba de ella. Y esta señora le decía a su abuelita y su abuelita le decía, no, tú obedece y no le digas a tus papás. La señora se vino a México y se agarró a predicar la pederastia y todo eso afuera de la catedral. Y salió el cardenal y le dijo, o paras tu cuestión, en otras palabras, o te vamos a dar donde más te duele. Una magia. Al poco tiempo, el hijo de la señora que pertenecía al ejército murió. Se estrelló el helicóptero o el avión donde él iba. Y aparte, como la señora no cejó y siguió denunciando en la calle, una de las camionetas de los guaruras del cardenal la atropelló y la dejó inválida como por un año. Y ahorita que ya puede caminar otra vez, ahí la ves. Y lo peor del caso es que todavía hay gente que asiste a la iglesia. Y eso es algo que para mí no le encuentro sentido. ¿Cómo hay gente que todavía se dedique a defender eso?